Estamos viendo el Salmo 76, es un salmo de Asaf también, y sobre Nejinot, sobre un instrumento de cuerdas, como habíamos visto. Es un cántico, un salmo, y hablábamos de la característica de rey de la cual se habla en este salmo, dándole a Dios, a Jesús, esa característica de ese rey. ¿Y por qué? Por estos 3 versículos. Dios es conocido en Judá, dice, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión. Ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Entonces, estamos viendo que empieza este salmo de una manera muy gloriosa, diciendo que ya Dios de esta forma es conocido delante de su pueblo, delante de un pueblo que no lo ha conocido durante mucho tiempo. No se está hablando aquí de una iglesia, de personas que lo conozcan a él de una manera personal, sino se está hablando en contexto de un pueblo descendiente de alguien que sí conoció de una manera personal a Dios, pero que muchos de sus descendientes, no lo conocían y no querían conocerlo. Sin embargo, ellos rechazaron a los profetas, ellos rechazaron al mismo Jesús, al mismo Mesías que tanto tiempo habían estado esperando, ¿no? Entonces, de repente vemos aquí un conocimiento. Y sabemos que esto aún el día de hoy no se ha cumplido, porque a la fecha el pueblo de Israel como nación no conoce a Dios. Sin embargo, sabemos por las profecías que un día lo va a conocer. Y como dice ese versículo, y mirarán al que traspasaron. Qué hermoso versículo. Aquel que negaron, aquel que prefirieron al César en vez de él, lo van a reconocer, ¿no? Habíamos visto aquí cómo inclusive habíamos hecho una comparación de cómo ellos en la época de Samuel habían pedido rey y con esa manera desecharon la soberanía de Dios sobre ellos y quisieron un rey como las demás naciones. Y cómo muchos años después, más de 1000 años después, teniendo a su verdadero rey, ahí en alma y cuerpo, ellos dijeron: nosotros, este no es nuestro rey, tenemos un rey y ese es César. Una vez más, y que César era el señor de todas las demás naciones. Entonces, y vemos que su tabernáculo en Sión y su morada, y ahí en ese lugar nos habíamos quedado donde dice: ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y habíamos hablado de que es precisamente en ese tabernáculo de Dios, en ese lugar íntimo de nosotros con Él, en donde vamos a poder quebrar las saetas del enemigo. ¿Sí? ¿Quieres quebrar las saetas del enemigo? Y muchas veces esas saetas están muy en nosotros. Hay cosas que nosotros no queremos entregar, hay temores de los cuales no queremos deshacernos, y muchas de esas cosas solamente yendo delante de la presencia de Dios es el lugar donde Él va a poder realmente quebrar las armas del enemigo, ¿no? Después de hablar de rey, nos habla como un gran guerrero, nuestro Señor. Y vamos a ver estos 6 versículos. El día de hoy vamos a ver 3 que continúan hablando de su gloria, de su majestad, y continúan hablando de... me gustó mucho porque en estos versículos que vamos a ver se contrasta lo más poderoso del mundo, lo de más gloria que podemos conocer en esta tierra, con la verdadera gloria de Dios. Y bien, pues vamos a leer del versículo 4 al 6. Carlos, ¿quieres leerlo, por favor? Del 4 al 6. Del Salmo 76. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Carmel. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios, de Jacob,
el carro y el caballo fueron entorpecidos. Entorpecidos, ¿no? Ok, ok. Ok, perfecto. Bien, pues tenemos el primer versículo que dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Aquí se habla primeramente de dos aspectos de Dios muy importantes: su gloria y su poder. Hemos visto que en la Biblia se habla mucho acerca de la gloria de Dios, y hemos visto inclusive que Ezequiel pudo ver esa gloria físicamente, una representación de su gloria más bien. Desde luego, pues aparentemente es una imagen aterradora de la que tuvo Ezequiel. Sin embargo, sabemos que no hay mayor gloria que la gloria de Dios. Y aquí nos habla comparándolo a los montes de Casa. En la naturaleza, en la creación, la estructura más grande, más sublime que existe en la tierra son las montañas, son los grandes montes. Realmente tú puedes ver aquella gran cordillera del Himalaya, y es impresionante ver las fotos, como en muchas de las ocasiones no se puede ver ni siquiera la cúspide de esos lugares, ¿no?, de tan alto que está. Sin embargo, estos lugares tan magníficos, estos montes tan fuertes, no son nada comparados con la gloria, con el poder de Dios. ¿Para qué Él es sino como algunas pequeñas protuberancias que pueden haber en la tierra, ¿no? Y es impresionante, pero podemos encontrar también en la historia que muchas ciudades están rodeadas de montes. Roma, por ejemplo, está rodeada de montes. La misma Jerusalén está rodeada de montes. Y generalmente esas ciudades se establecieron en este lugar porque tenían una protección natural contra sus enemigos, una muralla que podían ser los montes. Sin embargo, aquí el salmista nos está diciendo: verdaderamente tú debes de confiar en alguien mucho más glorioso, mucho más sabio, mucho más glorioso, mucho más poderoso, que los mismos montes de Casa. No pongas tus ojos en la seguridad que puedes tener hoy. Ahora tú me podrás decir: oye, yo no tengo ninguna seguridad. Hoy por hoy no tengo ninguna seguridad. Ve nada más mi cuenta bancaria, o ve nada más mi casa, o lo que tengo, ¿no? No. ¿Sabes qué? Si tú estás teniendo temor porque tengas pocos recursos, también es que estás poniendo tu seguridad en tus recursos. Dios nos dice: no pongas tu seguridad en tus recursos, los tengas o no, sino pon tu seguridad en el que es más glorioso y más poderoso que el mayor de los montes. Tenemos dos salmos, me gusta mucho el Salmo 125:2, que dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Qué hermoso versículo, ¿no? Y dice el Salmo 121, Salmo 121, versículos 1 al 2. Este es muy conocido por todos nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Imagínate estando allí en Jerusalén y viendo los montes alrededor. Sin embargo, este hombre dice: alzo mis ojos a los montes, sin embargo en los montes no encuentro mi socorro. ¿De dónde viene mi socorro? De los montes, de ninguna manera. De mis recursos, de ninguna manera. De lo que me ofrece el mundo, tampoco. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, así que podemos ver que muchas ciudades de estas pusieron su confianza en los montes o en los acantilados,
Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Petra, ¿no? Petra, que hoy por hoy puedes ver esta magnífica construcción, que pertenecía a Edom, tenían su confianza porque era una ciudad infranqueable. Si hoy pudieras tener la oportunidad de ir, te darías cuenta por qué es infranqueable esa ciudad. Sin embargo, Dios tan solo tuvo que hacer un pequeño ajuste para que esta ciudad quedara desierta. Y es impresionante cómo podemos resistir a Dios. Ahora, yo también me imagino a través de este versículo, en donde habla de los montes, como esas grandes estructuras que maneja el mundo, también como toda aquella estructura que maneja el mundo en contra de Dios y en contra de su pueblo. Toda aquella estructura política, filosófica, económica que vemos que se maneja y que cada vez va a ser aún peor en contra de las enseñanzas de Jesús y en contra de su pueblo. Sin embargo, todos esos montes de casa van a quedar como si nada delante de nuestro Señor. Y aunque nosotros aparentamos ser un pueblo débil, pero sabemos dónde está nuestra fortaleza. Y esto va muy de la mano de lo que sigue el siguiente versículo, de lo que dice el siguiente versículo. En el versículo 5, también una vez habla de otros montes, ¿no? Ahora los montes humanos. Dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Aquí seguimos hablando, como decimos, de los fuertes de la tierra, de estas estructuras fuertes. Y aquí se habla de los fuertes de corazón. Podríamos ver que puede hablarse de los fuertes de voluntad, de los líderes, de alguien que confía en su fuerza, en su inteligencia, en su poder económico, en su poder político, en sus armas de guerra, en todas esas cosas. Sin embargo, este versículo dice: los fuertes de corazón y que se oponen delante de Dios, aquellos, como en otras ocasiones dice la Biblia, aquellos valientes, como era Nimrod, por ejemplo, representado en Nimrod, algún día son despojados de su fuerza. Y hay una parte muy curiosa que dice: durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de sus varones fuertes. Durmieron su sueño. ¿Sabes? Nuestro mundo, este sistema de cosas está dormido espiritualmente. Y Satanás está contento de dormir a cada uno de las personas. Y dormirlo en cuanto a las cosas eternas, en cuanto a las cosas, en cuanto a un juicio venidero. Tenemos muchas cosas alrededor nuestra que nos pueden dormir y que pueden distraer nuestra mente de lo principal. ¿Qué es lo principal? Sabemos que este mundo se va a acabar, sabemos que que Jesús va a venir, sabemos que este mundo no es eterno, sabemos que las almas son eternas. Pero muchos no quieren pensar en esto. Es más, cuando generalmente el tratar de despertar y el pensar en las cosas eternas es molesto para muchos. Ahora que ha habido algunas situaciones de prueba y que nos hacen sufrir estas situaciones de prueba, sin embargo, sabemos que en el fondo es una bendición, porque es una especie de agitación al dormido. El dormido necesita despertarse. Ahora, imagínate todos estos hombres fuertes, inteligentes, pero contrarios a Dios, dormidos. ¿Qué efecto pueden tener delante del pueblo de Dios? Ahora,
comentaba, no sé si te has despertado a veces en donde no puedes dormir, te sientes tan débil que no puedes mover ni un solo dedo, ¿no? Que tienes que casi tirarte de la cama para poder reaccionar, ¿no? O echarte agüita en la cara, ¿no? De la misma manera se compara esta debilidad dada por un profundo sueño y cansancio con la debilidad que Dios terminará trayendo a aquellos que se oponen contra Él. Comentaba con mis hijos ahora en la venida, es que tenemos muchas cosas que nos distraen y a veces hay cosas que nos pueden impactar. Bueno, esto va muy de mano del siguiente versículo, pero mejor lo voy a compartir esto en el siguiente versículo. Dice, ahora, hemos hablado del mundo que está dormido, pero también ¿sabes quién está dormida? La iglesia está dormida. Y es muy fácil que se duerma la iglesia. Es muy fácil que nos empezamos a llenar. ¿Sabes por qué Dios trae pruebas? ¿Sabes por qué Dios nos está trayendo todo este tipo de situaciones? Porque a lo mejor estamos viviendo cómodos. Y siempre que dormimos cómodos, echamos las dos manos atrás de la nuca y de repente nos desconectamos, ¿no? Es importante el hecho de saber y ver esto como una oportunidad para despertarnos y que los afanes de este siglo no nos duerman de las cosas que son verdaderamente importantes. Así que gracias a Dios que vemos que acerca del sueño y acerca de lo importante que es despertarnos, ¿no? Fíjate, hay un versículo que lo comentaba con mis hijos hace rato y es precisamente Ageo, capítulo 1, versículos 4 al 5. Vamos a poner un poquito en contexto. Ageo es uno de los profetas de la reconstrucción. Junto con Zacarías, Dios lo utilizó para poder animar al pueblo a seguir reconstruyendo Jerusalén. Estoy hablando en el tiempo después del cautiverio. Entonces, los judíos regresaron a Jerusalén y empezaron a reconstruir. Hicieron bien. Sin embargo, el enemigo los empezó a amedrentar, a asustar, y ellos dejaron de construir. Y entonces, durante un periodo como de 16 años aproximadamente, ellos dejaron de construir el templo y empezaron a construir sus casas. El enemigo no tenía miedo de que ellos construyeran sus casas, pero tenía miedo de que ellos construyeran la casa de Dios. Entonces, ¿cuál fue la exhortación después de unos 15 años? Fue esta. Dios a través de Ageo dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, es tiempo para ti de habitar en una casa que ya tiene hasta yeso. El artesonado habla de una casa enyesada, ya habla de una casa ya con acabados finales, ¿no? De ahí viene la artesa, ¿no? La artesa es lo que utilizan los yeseros para poner la pasta, ¿no? Exactamente. Y entonces dice: tú dices que es tiempo para construir la casa, pero no es tiempo todavía para construir la casa de Dios. Y esto nos recuerda mucho a un gran peligro que tenemos como iglesia, como creyentes: estar construyendo para nosotros mismos, estar viviendo para nosotros mismos y dejar de hacer la obra de Dios. ¿Sabes? Dios no tiene nada en contra de que tú tengas una casa bonita. Gracias a Dios si la tienes, la casa bonita. Pero Dios quiere que antes de tu casa puedas estar dando para su casa, estar cuidando de su obra, cuidando de la iglesia. Yo te recomiendo que esto lo hagas no solamente en tu economía, sino lo hagas en tu tiempo principalmente, y lo hagas en tu oración. Es muy fácil cuando estamos problemados empezar primeramente por nosotros ahora. Estamos artesonando nuestra casa. Claro, Dios quiere que tú ores y que tú les pidas por tus necesidades, pero ¿sabes qué? Primero voltea a ver a tu alrededor y ve que en la iglesia hay necesidades.
y entonces esto te pondrá atento, ¿no? Y bien, finalmente el versículo 6 dice, fíjate, este me encanta: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Hoy por hoy no tenemos, dice el carro y el caballo, pues eso suena como carrusel, ¿no? No nos impacta tanto un carro y un caballo de guerra, ¿no? A menos que lo viéramos en un museo. Pero en aquel entonces era algo que les llenaba de temor a los israelitas. De hecho, tú puedes ver que cuando ellos entraron a la tierra prometida y que cada una después de que se asentaron, primeramente, ellos tenían que ir conquistando partes de la tierra y ocupándola. Ajá. Dios había ordenado que los cananitas, que corrieran, que se deshicieran de los cananitas, que fuera un juicio para los cananitas. Sin embargo, de repente encontramos que fueron y subieron contra tal población, pero como tal población tenía carros cerrados, no pudieron hacer nada. Y sabes que les tenían pánico a los carros y a los caballos. Si pudiéramos transportar al día de hoy ese tipo de armamento, ¿qué nos encontraríamos? Bueno, los carros y los caballos ahorita ya son como de carrusel, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, no sé si has visto aquellas imágenes de los grandes desfiles que especialmente se hacen en los países comunistas, en Rusia, en Corea del Norte, ese despliegue de armamento. Ajá, pues entonces eso sí nos impresiona. Bueno, esos son los caballos y los carros errados de hoy en día. Ahora, imagínate que estén en de esos desfiles impresionantes y tan solo al oírse la voz de Dios quedaran desintegrados todos. Pues es equivalente a esto. Podemos encontrar cosas impactantes en la palabra de Dios acerca de esto. Es que me impresiona mucho. A tu reprensión, tan solo usando tu palabra, Dios, tan solo reprendiendo, verdaderamente tú ocasionas una crisis. Tan solo destruyes lo más poderoso y lo más sublime de nosotros. Me recuerda mucho cuando Israel iba huyendo de Egipto, en donde tú puedes ver cómo Dios estaba atrás de Israel. Y estaba entre el campamento de Israel y el campamento de Egipto, estaba Dios en su nube. Y llega un momento en donde Dios los mira y trastorna el campamento de Egipto. Imagínate con todos aquellos carros y caballos, en donde de repente se zafaran las ruedas. ¿Era porque no los habían revisado? No, era porque Dios los trastornó. ¿Sabes? No importa que el mal se levante contra Dios, ¿sabes? En un abrir y cerrar de ojos, tan solo pronunciando una palabra a Dios, tiene poder para deshacer todo mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pues saber en quién hemos creído y no dejarnos impactar por las armas del enemigo. Les decía, y era lo que les iba a compartir, les decía a mis hijos que en el mundo podemos conocer mucha gente que no conoce a Dios. Y toda esa gente nos va a hablar de su filosofía. Y hay gente que tiene argumentos muy buenos para debatir en contra de Jesús, en contra de la Biblia, en contra de Dios. Y que han leído muchos libros. ¿Sabes qué? No te dejes impresionar. La palabra de Dios está sobre toda esa filosofía. Está sobre todos esos argumentos, por más, entre comillas, contundentes que puedan estar. Vive del lado correcto. Vive del lado del que es más poderoso
que los montes, y aún que el monte más alto que podemos ver, que es más poderoso mucho más poderoso que el misil más poderoso creado en la tierra. Así que vale la pena meditar en nuestros caminos y vale la pena ver en nuestro tiempo y en nuestras prioridades a qué le estamos dedicando más tiempo, a quién estamos viviendo. Y vale la pena meditar si a ese Dios que estamos hablando realmente le conocemos. Y si no, vale la pena clamar por el arrepentimiento.